Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo eh, con el Ministerio Viviendo por Principios en esta última generación. Y esta vez les traigo un tema titulado Entendiendo en dónde y cómo se desarrolla la enfermedad hasta llegar al cáncer o otras enfermedades. La base de nuestras enfermedades es la vida antinatural, es la violación de las leyes de la salud. ¿Y qué es y qué significa la violación de las leyes de la salud? Significa que es ir en contra de lo natural, implica actuar o comportarse en oposición a los principios y las leyes que rigen la naturaleza. Entonces es estar en oposición a lo que Dios le ha dado como principio al hombre para mantener una vida saludable, tanto física, mental como espiritual. Cuando Dios creó al hombre antes del pecado, le dio una dieta. Y esta la encontramos en Génesis 1:29. Leemos, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Entonces, ¿cuál era nuestra comida original? Era la comida a base de frutas, a base de semillas, ¿verdad? Y luego, cuando el pecado entró al mundo, debido a la desobediencia, Dios introdujo otro alimento que lo encontramos en Génesis 3:18. Dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El plan original de Dios era evitar la enfermedad. Entonces aquí introdujo Dios lo que son las raíces, lo que son los tubérculos, lo que son las hojas verdes, lo que son las plantas medicinales. Porque el Señor sabía que lo íbamos a necesitar porque este cuerpo se iba a ir degenerando y Dios proporcionó lo que el cuerpo necesitaba. Ahora, vamos a hablar de un estudio científico que fue realizado por el investigador llamado Alfred Pichinger. Eh, Él nació en el 1899 y murió en el 1982. Fue un médico histólogo y embriólogo austriaco, padre de la histoquímica y creador del concepto del sistema ácido básico o tercer sistema. Se doctoró en medicina en la Universidad de Graz en 1923. Por sus primeros trabajos publicados se le considera como uno de los fundadores de la histoquímica. ¿Qué es la histoquímica? Es fundamental para identificar cambios sutiles en las células y tejidos que puedan indicar la presencia de enfermedades como el cáncer o como otras enfermedades. En 1948 empezó a entender y describir el papel que juega el tejido conjuntivo o conectivo de la matriz extracelular que circunda a la célula, descubriendo el extraordinario papel regulador del mismo. En esta presentación van a ver muchos términos médicos que tal vez no son tan comprensibles, pero la presentación está allí. Ustedes pueden investigar cada uno de esos términos para aquellas personas que no lo entiendan, porque si me pusiera a explicar cada uno de ellos con detalle, pues se haría muy larga la presentación. Pero básicamente él era un doctor que estudiaba los tejidos celulares y además estudiaba los cambios a nivel celular o a nivel de los tejidos celulares cuando se producía alguna enfermedad y investigaba el por qué. ¿Qué pasaba dentro de la célula o qué cambios bioquímicos se producía dentro de los tejidos de la célula que producía enfermedades? Dice, hasta entonces se había considerado el tejido celular un simple tejido de relleno y sostén, pero Pitchinger descubrió que en él se realizan las funciones básicas más elementales de la vida.
tales como el intercambio de agua, de oxígeno y de electrolitos, la regulación ácido-alcalina de los radicales libres y todo lo referente a los sistemas de defensas inespecíficos. Entonces entendemos que nosotros tenemos un mecanismo de defensa que es nuestro sistema inmunitario, inmune, ¿verdad? Pero sin embargo, este médico descubrió que dentro de la célula o alrededor de la célula hay tejidos que son elementares para la función del intercambio de estos elementos, como es el agua, el oxígeno y los electrolitos. Entre ellos tenemos el calcio, el potasio, tenemos el magnesio, tenemos el fósforo, como para mencionar algunos, ¿verdad? Entonces el doctor Alfred Pichinger plantea que la enfermedad empieza alrededor de la célula o en el entorno celular, lo cual es el responsable de que la célula se altere, bien por fallo renal, bien por fallo hepático, bien por fallo pulmonar o bien por fallo multisistémico. Quiere decir que muchos sistemas a la vez se enferman. Entonces él planteaba que realmente la enfermedad empezaba en el entorno celular. ¿Y qué necesita la célula para ser saludable? Necesita agua, necesita oxígeno, necesita nutrientes, ¿sí? Necesita que todos estos elementos lleguen a la célula y puedan pasar la barrera celular y llegar hasta la célula y alimentar y nutrir la célula. Eso lo vamos a ir viendo con más detalles adelante. Pero básicamente si no tenemos esos elementos, entonces la célula puede transformarse en algo que no queremos, ¿verdad? Entonces, él habla de un sistema básico de filtros. Entonces, el cuerpo tiene filtros. Y dentro de esos filtros que tenemos está el pulmón, el hígado, el riñón, el sistema vascular arterial, que son nuestras arterias, y el sistema vascular venoso, que son nuestras venas. Entonces eso compone el sistema cardiovascular, bueno, el sistema vascular, en otras palabras, la sangre. Además, el sistema intersticial de la célula y la piel. Esos son básicamente los órganos que se encargan de filtrar, ¿sí? De filtrar eh, la sangre y de filtrar otros elementos que van acompañados en la sangre. Además, son los encargados de filtrar los desechos metabólicos al mismo tiempo. Entonces dice, el pulmón, el hígado y el riñón son filtros que como tales trabajan 24 horas al día, desde que nacemos hasta que morimos. Por ejemplo, el corazón de una persona, en promedio, sabemos que mueve 5 litros de sangre por minuto. Y por ende, por cada uno de estos filtros pasarán lógicamente como mínimo 5 litros de sangre por minuto. Ahora analicemos un poquito esto. Dice, 5 litros de sangre por minuto de una persona en reposo. Si cada minuto pasan 5 litros de sangre, quiere decir que en una hora han filtrado 300 litros de sangre. En una hora, el sistema o los filtros del cuerpo han filtrado 300 litros de sangre. Esto nos da que en un día pasan por los filtros del cuerpo 7.200 litros de sangre. Un trabajo sorprendente, ¿verdad? O sea, es mucha la cantidad de sangre que estos filtros o estos órganos del cuerpo filtran, ¿verdad? Y que eso se hace desde que nacemos hasta que morimos y se hacen 24 horas al día. Entonces, si nuestros órganos están saludables, están en la disposición sin ningún problema de filtrar toda esta cantidad de sangre. El problema es cuando están enfermos. Ahora, la sangre arterial es la que lleva oxígeno, azúcares, grasas, proteínas, carbohidratos, minerales hacia las células. O sea, es nuestra sangre la que lleva todos estos elementos
a la célula para que la célula se nutra y nosotros podamos tener células saludables y tengamos buena salud. Pero esta célula, cada vez que respira, ¿sí? Cada vez que la célula respira o cada vez que se hacen el intercambio de estos elementos, cada vez que recibe oxígeno, ella genera desechos metabólicos como es el CO2 o el dióxido de carbono. Entonces los filtros como el pulmón, el riñón, el hígado, la piel, etcétera, filtran los residuos metabólicos del sistema celular de igual manera. No solamente filtran toda esa cantidad de sangre 24 horas al día, pero que también filtra para poder desechar y sacar del cuerpo los residuos metabólicos. Así que los filtros de nuestro cuerpo tienen un trabajo arduo que hacer durante el día, ¿verdad? O durante 24 horas al día. Ahora, por ejemplo, cuando la célula recibe grasa, ella la va a usar y la va a metabolizar, ¿sí? Y cuando esta grasa se degrada, el residuo metabólico es el colesterol. Ese es el producto final de la degradación de las grasas, ¿verdad? De la utilización, la metabolización y la catabolización de las grasas. O sea, como resultado final tenemos el colesterol. Si le enviamos proteínas, el residuo metabólico es el ácido úrico. Todo esto hace que nuestros órganos tengan que filtrar no solo una gran cantidad de sangre por día, pero también tienen que filtrar a su vez los residuos metabólicos celulares. Y debemos tener presente que esos residuos son de carácter ácidos, ¿sí? Son de carácter ácidos, como el ácido graso, como el ácido úrico, como el ácido carbónico. Bien, mientras el cuerpo sea capaz de hacer esto, no habrá desequilibrio ni producirá enfermedad, ¿sí? Mientras nosotros tengamos un cuerpo saludable, todos estos procesos metabólicos y bioquímicos se producirán en nuestros cuerpos, los filtros tendrán la capacidad de filtrar todo y no va a haber ninguna deficiencia no se va a producir ninguna enfermedad. Ahora, tomemos en cuenta que todos estos desechos metabólicos son ácidos y nosotros, el cuerpo, tiende a ser más alcalino que ácido. Entonces, en esta primera presentación vamos a presentar la causa de las enfermedades y en la segunda parte vamos a hablar de lo que es ácido y lo que es alcalino. Ahora, las sobrecargas alimentarias, tóxicos alimentarios, todo esto va a hacer que estos filtros trabajen de un modo más exigente, ¿sí? O sea, si comemos en mayores cantidades, si no comemos los alimentos adecuados, si comemos muchos alimentos que en vez de producir salud producen toxinas o radicales libres, el, estos filtros van a trabajar el doble, ¿verdad? Y debido a que no estamos educados para tener una limpieza constante de estos filtros, entre más residuos tengamos, debido a una vida antinatural, o sea, rompiendo las leyes de la salud, más desechos vamos a mandar y a acumular en los filtros del cuerpo. Conforme pasa el tiempo, el exceso de estos desechos se acumulan y aumentan alrededor de la célula. Entonces los órganos filtradores empiezan a sufrir el exceso de trabajo. Y allí empezamos, por lo tanto, a retener, ¿sí? Empieza a haber un proceso de retención porque no puede eliminarlos todos a la vez. Entonces empezamos a retener CO2, empezamos a retener colesterol, empezamos a retener ácido úrico. Puesto que un filtro obstruido ya no trabaja al 100%, esto hace que tengamos cierta cantidad de desechos celulares retenidos y al mismo tiempo se sobrecargan los otros órganos de filtración. No solamente daña uno, sino que va dañando a uno por uno o todos a la vez. Entonces, hay una acumulación de todos estos desechos metabólicos porque los filtros no están trabajando al 100% porque hay mucha acumulación de estos desechos metabólicos.
con todo esto, se va acumulando como residuos metabólicos de carácter ácidos. Recordemos que son desechos de carácter ácidos. El cuerpo tiene que reaccionar para no caer en acidosis, ¿sí? Tenemos la acidosis, que es la acidez del cuerpo, y tenemos la alcalosis, que es la alcalinidad del cuerpo. Entonces, nosotros tendemos a hacer, deberíamos, o la dieta que el Señor nos puso en Génesis tiende a ser más alcalina que ácida. Entonces, ya que si llegamos a una acidosis, llegaríamos a morir. Entonces el organismo trabaja para evitar la acidez y lo que hace es que va acumulando y va reteniendo estos radicales ácidos libres en el espacio intersticial de la célula, porque pues no los puede desechar todos, entonces allí se van acumulando y va produciendo un ambiente ácido. Ahora, el espacio entre células, ese es el espacio intersticial. Es el espacio lleno de líquido que rodea las células del cuerpo y que contienen nutrientes, oxígeno y productos de desecho. Por lo tanto, el espacio intersticial se irá empantanando por la acumulación de estos residuos tóxicos y esto van a generar dificultad para la nutrición celular. Hay mucha acumulación, por lo tanto, la célula no está recibiendo los nutrientes que necesita para ser una célula saludable. Es decir, la célula acabará ahogada por sus propios residuos metabólicos, por sus propios desechos tóxicos y por sus propios excrementos. Esta barrera de ácidos que se forman como ácido úrico, ácido graso, etcétera, va a impedir que los nutrientes penetren a la célula, por ende la célula no se podrá nutrir o no se podrá nutrirse, pues. Ahora, como una pequeña referencia para, para que entendamos qué es una célula, no vamos a entrar en detalles, pero la célula es la unidad básica estructural de todo organismo. Nosotros, todo nuestro cuerpo está compuesto de células. Nuestra piel tiene células, nuestro cabello tiene células, nuestros órganos internos tienen células, todo está compuesto a base de células. Está formada por 10 elementos y son estos que acá están. Mitocondria, membrana plasmática, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, ribosoma, nucleolo, granulo, secretor, núcleo, membrana nuclear. Es para tener una idea de lo que es la célula y cómo está formada, pero es mucho más profundo que eso. Ahora, una célula sana vive flotando en agua cristalina, ¿sí? Ese es el ambiente de la célula. El agua tiene que ser cristalina, tiene que ser limpia. Y vemos que si hay acumulación, hay una acumulación exagerada de desechos metabólicos, la célula lo que hace es empantanarse en sus propias toxinas, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Ahora, recordemos que el 70% del cuerpo es agua. Hay muchas literaturas que dicen el 80%, el 75%, pero estamos allí, entre el 70 y el 80% del cuerpo es agua. A esto es lo que podemos llamar plasma intersticial. Ella tiene que vivir en una piscina de agua cristalina y transparente, la célula. Si los filtros se obstruyen y no filtran en sus óptimas condiciones, ya no pasa esto. Obviamente, está, todo ese ambiente cristalino está empantanado, está sucio. Supongamos que por años no hemos realizado ninguna limpieza en nuestros organismos, que no se cumplen las leyes de la salud. Esto quiere decir que ha habido exceso de toxinas. Con el tiempo, esto hace que algunos de los órganos de filtrado ya no trabajen al 100%, o bien puede ser varios órganos a la vez.
Pongamos de ejemplo que solo se esté filtrando un 85%. Esto quiere decir que un 85% del ácido úrico se eliminará, pero el 15% se quedará atascado en los filtros. Parte en la sangre y parte empezará a acumular en el espacio intersticial o alrededor de la célula. Si esto pasa por un largo lapso de tiempo, acabará ocurriendo esto. Si el oxígeno quiere ir hacia la célula, tiene que atravesar esa barrera de ácidos y esto trae reacciones y cualquier nutriente tendrá que quedarse atascado por los ácidos, con los cuales la célula se queda sin oxígeno y sin comida. O sea, desnutrimos la célula porque no hay forma de que estos nutrientes pasen porque hay una barrera de ácidos. Todo ese ambiente está empantanado y sucio. Con todo esto, la célula solo tiene dos opciones. Dios hizo al hombre de una forma maravillosa. El cuerpo tiene muchos mecanismos de defensa en los cuales no vamos a entrar aquí en detalle. Vamos a explicar específicamente los mecanismos de defensa de la célula. Y ella tiene dos opciones en este momento. Ella tiene la opción de morir o tiene la opción de defenderse. Básicamente, tiene esas dos opciones. Ahora, vamos a hablar de la primera opción. ¿Qué pasa si las células se mueren? Cuando una célula no se defiende, entonces muere por las circunstancias que lo rodean, o sea, todos esos desechos ácidos a su alrededor. Si se mueren las células del cerebro, entonces aquí vamos a empezar a entender la enfermedad. Cuando ya la célula está empantanada, sucia por nuestros estilos de vida, por nuestra forma de comer, por ir en contra eh, de las leyes de la salud, entonces la célula decide morir. ¿Sí? Si ella decide morir, entonces, ¿qué enfermedades empiezan a formarse o a crearse en nuestro cuerpo? Entonces, si las células del cerebro se mueren, entonces la persona se queda sin células cerebrales y sufre Alzheimer. Obviamente no se muere el cerebro. Cuando hay muerte de células cerebrales, empiezan a ocurrir enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que nuestras células cerebrales sean cada vez menor porque ellas están muriendo. Entonces hay funciones del cerebro que empiezan a deteriorarse o enfermedades que empiezan a formarse, como en este caso el Alzheimer. Si se mueren las células de la base del cerebro, entonces se produce la enfermedad de Parkinson. ¿Verdad? El Alzheimer es que hay deficiencia de la memoria, se pierden todos los recuerdos, se pierde la memoria de corto y de largo plazo. Parkinson. Hay un desequilibrio a nivel neuronal y la persona empieza a no tener control motora de su cuerpo y hay movimientos involuntarios que él no quiere hacer, pero que hay un daño cerebral a nivel de las células de base del cráneo que produce esta enfermedad. ¿Qué pasa si el ácido ataca a la mielina, que es la capa que recubre el sistema nervioso? Pasa lo mismo, la mielina se degrada y sin mielina podría venir algunas enfermedades como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis en placas, o sea, todo la enfermedad que conocemos como una enfermedad degenerativa que al final las personas pierden completamente su el sistema motor voluntario e involuntario del cuerpo, que son los que nos permiten la movilidad de nuestros miembros, ¿verdad? Finalmente la persona queda en silla de ruedas, afecta su sistema respiratorio, hay un momento al final de la enfermedad que no pueden respirar y tienen que ser conectados a máquinas respiratorias, etcétera. Así que una célula muerta, además,
Si la célula, ¿verdad? Muere, produce todas estas enfermedades, pero además si la célula muere, entonces tenemos un tejido muerto, ¿sí? Entonces, así que una célula muerta es un tejido fibroso, es un tejido fibroso. Y aquí aparece otras series de enfermedades. Entonces, con varias células muertas hablamos, por lo tanto, de fibromas, ¿sí? Porque son tejidos fibrosos muertos. Entonces, allí comienzan las enfermedades fibróticas, ¿verdad? Tenemos entonces se produce el fibroma mamario. En otros sectores del cuerpo podríamos hablar del fibroma uterino, el fibrosis prostático, el fibroadenoma, que ya es un cáncer. Tenemos la fibrosis pulmonar, tenemos la fibrosis hepática, si se mueren las células en el hígado, y la fibrosis renal, si se mueren las células del riñón. Entonces aquí vamos entendiendo cómo cuando el ambiente celular de la célula está sucio, está empantanado, la célula deja de recibir nutrientes, entonces la célula decide morir, entonces se producen todas estas series de enfermedades. Primero porque la célula muere y segundo porque la célula muerta es un tejido fibroso que produce todo este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué ocurre si la célula, teníamos una segunda opción, ¿verdad? La célula tenía la opción de morir o tenía la opción de defenderse. Entonces, si ocurre, ¿qué ocurre si la célula sobrevive y se defiende antes de morir? ¿Sí? Entonces se desarrollan cuatro mecanismos donde la célula trata de defenderse, ¿ok? Entonces, la célula trata de defenderse y en el cuerpo se desarrollan cuatro mecanismos donde la célula va a tratar de ver si se puede defender en cada uno de ellos. Entonces, el primer mecanismo, la célula retiene líquido en el espacio intersticial para diluir los ácidos y permitiendo el paso de nutrientes desde el capilar a la célula. ¿Qué hace la célula? Retiene líquidos, líquidos porque obviamente entendíamos que todo ese ambiente, además de estar sucio y empantanado, es un ambiente completamente ácido. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula empieza a acumular líquidos y líquidos para diluir los ácidos y que de esa manera pueda llegar un poco más de nutrientes, de oxígeno a través del sistema vascular a la célula. Ahora, la célula dice, voy a hacer un globo de agua, ¿sí? Va a retener líquido, va a retener agua y se va a envolver en el agua. Y así estoy desplazando los ácidos. Mantengo un canal de comunicación con el sistema celular, con el capilar arterial y recibo nutrición. Y echo la basura afuera. O sea, todas estas toxinas y todos estos desechos metabólicos que son ácidos. Y así van las demás células en su entorno. Si todas las células empiezan a retener un globo de agua, pasa que las personas empiezan a engordar, ¿verdad? A retener o acumular peso y aunque haga dieta, no pierde peso, no adelgaza. Son esas personas que hacen incluso dieta de 5 días con agua y no pierden peso, ¿verdad? Porque obviamente hay retención de líquidos a nivel del espacio intersticial y entonces eso produce aumento, pero es un aumento de peso dañino, muy dañino. Ahora. El segundo mecanismo que toma la célula. Ahora, si el primer mecanismo no funciona, porque no hay cambios, porque la célula se sigue empantanando, porque hay acumulación más de desechos metabólicos y el ambiente se ha vuelto completamente ácido y no hay forma de que la célula reciba nutrición, entonces la célula entra a su segundo mecanismo de defensa. Entonces la célula secuestra calcio, secuestra sodio,
secuestra potasio de las estructuras óseas para formar sales que precipiten los ácidos en los tejidos blandos. Entonces, lo que hace la célula es que empieza a secuestrar estos elementos que son electrolitos, ¿verdad? Y trata de que se precipiten, que haya una reacción bioquímica para pasar el ácido a otros elementos que vamos a ver más adelante. Esto quiere decir que va a convertir un ácido en una sal. Por ejemplo, el ácido clorhídrico lo puede convertir en cloruro sódico. Cuando un tejido vital entra en compromiso, ¿qué hace el cuerpo? Sacrifica una estructura para mantener viva otra. Entonces, cuando el cuerpo tiene ácido úrico en el espacio intersticial, empieza a robar minerales de los huesos. Si tiene ácido úrico, formará urato sódico. Si tiene ácido palmítico, palmítico sódico. Si tiene ácido carbónico, carbonato cálcico. ¿De dónde está obteniendo el calcio y el sodio? De los huesos. Entonces, ese sistema de defensa ayuda a regular una cosa, pero de alguna forma sacrifica otra parte del cuerpo para poder balancear la acidez en el ambiente celular. Ahora, si él toma el calcio y el sodio de los huesos, ¿qué va a pasar con los huesos? Entonces empezamos a entender las enfermedades como la osteoporosis, la artrosis, la artritis. O sea, todo el ataque ácido a los huesos y con esto aparecen calcificaciones. Ok, en la primera parte o en la primera defensa, la célula moría y producía una enfermedad, pero la célula muerta era un tejido fibrótico y producía las enfermedades fibróticas. En este caso, ¿verdad? Aparecen enfermedades como la artrosis, la osteoporosis y la artritis, ¿verdad? Pero a la vez aparecen otros elementos como son las calcificaciones. ¿Por qué? Porque el resto, el cuerpo secuestra calcio, sodio, potasio, pero a veces no los utiliza todos y el resto que queda se convierte en calcificaciones. Entonces, eh, esas calcificaciones en los tejidos blandos como calcificaciones en las mamas. Entonces aparecen las calcificaciones de las mamas o bien calcificaciones en los pulmones, porque sencillamente se está acumulando elementos que no fueron utilizados para contrarrestar la acidez y se convierte en otras condiciones, en otras enfermedades. Ahora, tenemos el tercer mecanismo de defensa de la célula. Si la primera no funcionó, la segunda tampoco, entonces entra en la tercera etapa. Las células drenan los ácidos por la piel y por las mucosas. Entonces él trata de sacar, ¿verdad? A través de los poros de la piel, a través de las membranas mucosas de la piel, ¿verdad? Porque la piel es el tejido más grande que el cuerpo tiene. Entonces él trata de sacar toda esa acidez a través de este órgano. Entonces, por la piel se puede eliminar dióxido de carbono, por la piel se puede eliminar grasas y por eso generalmente muchas personas tienen el cutis graso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de eliminar todas esas toxinas a través de la piel, a través de las grasas. Por la piel se puede eliminar el amoníaco, la urea. Debido a esto, las personas dejan manchas amarillas en la ropa, especialmente debajo de las axilas. Yo sé que muchas personas entienden de esto de que estoy hablando, porque muchas personas dicen, no entiendo por qué el cuello de mi camisa o debajo de mis axilas o en el puño de mi camisa se vuelve amarillo, porque el cuerpo está tratando de sacar toxinas ácidas del cuerpo y obviamente la tela
cuando salen a través de nuestros poros por la piel, la tela la absorbe y se queda impregnado allí en la tela. Eh, El organismo también saca un sudor excesivamente ácido y debido a esto la piel se quema. Entonces vamos a empezar a conocer algunas enfermedades de la piel, ¿sí? Algunas enfermedades de la piel que ocurren por la acidez del sudor, que quema la piel. Y llegamos a las enfermedades tales como dermatitis, como psoriasis, eczema. Por eso dicen que la psoriasis no se cura porque el problema está adentro, no afuera, y eso pasa con todas las enfermedades que el cuerpo pueda tener. El problema está adentro, no está afuera, y tenemos que buscar la raíz del problema, y la raíz del problema muchas veces es que nuestro cuerpo está sucio, tiene excesivo, tiene mucha cantidad de toxinas. También mencionamos que se podía dar el drenaje de ácido a través de las mucosas. Si en lugar de drenar los ácidos hacia la piel, la célula drena hacia las mucosas, pues entonces tendríamos un problema a nivel de mucosas, úlceras de la boca, úlceras del esófago, úlceras del estómago, colitis ulcerosa, etcétera. Todos los problemas gastrointestinales de que empiezan desde la boca hasta nuestro área rectal. Cada organismo puede responder de diferentes formas, no todos respondemos de la misma manera ni todos adquirimos las mismas enfermedades. Eso depende, va a depender del tipo de alimentación que como, del estilo de vida que tenga y de lo obediente que yo sea a las leyes de la salud. Ahora, si ninguna de estas tres funcionaron, entonces la célula entra a su cuarto mecanismo de defensa y es que la célula muta. Empieza el mecanismo de mutación. Esto no es más que lo que hoy ya conocemos como cáncer. La célula tumoral muta porque su entorno ya no es alcalino, se ha vuelto ácido y se ha quedado sin oxígeno. Una célula para que pueda vivir necesita oxígeno y necesita nutrientes. Si se queda sin oxígeno, pasa lo que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿En qué consiste la mutación? La célula para vivir necesita energía, ¿verdad? La célula necesita oxígeno y necesita energía. ¿De dónde toma la célula la energía? De lo que nosotros comemos, de los nutrientes que nosotros comemos, ¿verdad? Entonces, y esta energía llega a la célula a través de un mecanismo bioquímico que a la final produce este elemento que es el ATP. Pues no vamos a entrar en detalle, eso es bastante extenso. Pero de esa forma es que la célula vive a través de recibir oxígeno y a través de recibir energía de nuestros nutrientes que bioquímicamente se forman en el cuerpo como ATP. En la mitocondria de la célula podemos obtener el ATP a través de vías oxidativas como el oxígeno, que eso es la vía normal, lo que generalmente pasa. Pero cuando una célula no tiene oxígeno, puede abrir una ruta alternativa, que es la ruta del piróbico, la ruta del piróbico. Entonces, a través de la glucólisis, a través del piróbico, obtener ATP. ¿Qué es la glucólisis? Es cuando el cuerpo transforma la glucosa o sea, cuando hay una transformación de glucosa, ¿sí? La glucosa produce energía. Y estos dos elementos se unen y forman ATP, más ácido láctico, más alcohol. Entonces, todos esos elementos, que es una segunda ruta anormal de la célula para poder seguir sobreviviendo. Por eso es que nos dicen que en los tumores hay alcohol. Se explica como una ruta de fermentación ácida. Esa ruta anaeróbica le permite seguir viviendo a la célula, lo cual es un mecanismo de supervivencia porque está en juego la vida de la célula. Entonces, este es el mecanismo
anormal que la célula toma para seguir viviendo porque se está defendiendo, no quiere morir, ¿verdad? Ahora, entonces ella, ¿qué hace? Empieza a cargar mucho sodio en su interior. Como sabemos, la célula normal, la célula sana, tiene potasio en el interior del citoplasma y sodio afuera del citoplasma. Pero en esta ocasión se invierte. Entra el sodio dentro de la célula y el potasio sale. ¿Por qué estamos usando un sistema? ¿Por qué estamos usando? Porque estamos usando un sistema inverso de supervivencia. Esto explica cuando dicen que los tumores son alcalinos. Claro, la célula tiene que ser muy alcalina en su interior para aguantar el ataque ácido en su exterior. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a retener el potasio, empieza a retener, perdón, empieza a retener el sodio y esto produce, ¿verdad?, que se vuelva alcalino porque de esa manera puede rechazar la cantidad de ácidos que hay dentro de la célula. Ahora, al recibir medicamentos químicos, el medio se vuelve aún más ácido, provocando más reacciones de mutación celular o células cancerígenas. Ejemplo de estos medicamentos son las quimioterapias, radioterapias y medicamentos farmacológicos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestro sistema de salud en casi todas partes del mundo cuando se detecta que hay cáncer? Entonces se somete a las personas a estos químicos que producen muchísimo más acidez en el cuerpo y no solamente produce mucha más acidez en el cuerpo, es que hay un deterioro completo del cuerpo. Podemos ver cómo el pelo se cae, cómo las uñas se vuelven frágiles y moradas, cómo la persona pierde completamente peso y queda como un cadáver prácticamente porque ya hay un momento en que la célula se está tratando, ya hemos visto los cuatro mecanismos en que está tratando de defenderse y cuando entran y lo bombardean con estos tipos de químicos, produce mucha más acidez en el cuerpo hasta que la persona finalmente muere, que es lo que pasa en la mayoría de los casos con cáncer, al menos que se cambie eh, al menos que se entienda todos estos conceptos y se haga un cambio en el estilo de vida, en el estilo de comer y obviamente terapias a nivel natural, ¿no? Entonces la medicina natural, ¿verdad? La medicina natural mira desde una forma sencilla la enfermedad. Todo desarreglo o enfermedad es debido a la transgresión de las leyes de la salud, ya sea por la persona, por los padres que le enseñaron hábitos malsanos o en casos de genética. La enfermedad o desarreglo funcional se puede solucionar cuando logramos que el organismo esté limpio a través de obedecer las leyes de la salud dadas por nuestro Creador para la prevención y curación de todas las enfermedades del cuerpo y de la mente. Entendíamos que el cuerpo si se enferma, la mente se enferma. Si la mente se enferma, el cuerpo se enferma porque están estrechamente relacionados el uno con el otro. Ahora, mire lo que dice la autora Ellen White en el libro. em, este libro se llama Este libro se llama La edificación del carácter y la formación de la personalidad en la página 27.1. Ella dice así, reforzando y complementando y afirmando lo que ya la ciencia dice. Ella dice, la complacencia del apetito produce un estómago dispéptico, o sea, enfermo. Un hígado torpe, no funciona, está sucio y no funciona, no hace la metabolización de todo. El hígado de nuestro cuerpo es la fábrica química del cuerpo, allí se produce la mayoría de los procesos químicos del cuerpo. Un cerebro
entenebrecido y así pervierten el temperamento y el espíritu del hombre. Y estos poderes debilitados son ofrecidos a Dios, quien rehusaba aceptar las víctimas para el sacrificio a menos que fueran sin tacha. Es nuestro deber colocar nuestros apetitos y hábitos de vida en conformidad con la ley natural, con la ley física. Si los cuerpos ofrecidos sobre el altar de Cristo fueran examinados con el estrecho escrutinio al cual eran sujetos los sacrificios judaicos, ¿quién sería aceptable? Veíamos en el primer video que nuestro cuerpo es un templo y ese templo es el único que va a existir al final del tiempo antes de la venida de Cristo Jesús. Entonces nuestros cuerpos tienen que ser y tienen que estar limpios y fuera de enfermedades para que la presencia de Dios habite en nosotros y nosotros seamos un sacrificio aceptable para Dios. Dice, sigue diciendo la autora en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 69, dice, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Hermano, no esperemos que seamos separados. Permitamos que seamos un sacrificio vivo, limpio, puro para la honra y la gloria de Dios, porque mire lo que dice Primera de Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis y que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hablábamos en el primer video que todo lo que nosotros hagamos y decidamos en obediencia a Dios es para la honra y la gloria de Dios. Y eso trae beneficios implícitos. Ustedes no pueden llevar una vida saludable sin beneficios. Tienen la beneficio de una mente clara, donde Dios puede comunicarse directamente en sus mentes. Tienen un cuerpo limpio, donde ustedes pueden ser instrumentos útiles en el servicio de Dios, una ofrenda aceptable para Dios. eh, y tenemos un cuerpo y una mente lista y preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Es mi deseo que esta presentación nos pueda ayudar a entender cómo y dónde comienza la enfermedad y cómo nosotros y que nosotros podamos entender la magnitud de los beneficios que trae el poder obedecer las leyes de la salud. En nuestro próximo video vamos a hablar del pH, ¿sí? De lo que es la parte ácida y lo que es la parte alcalina en nuestro cuerpo y cómo esto afecta, ¿verdad? Nuestro cuerpo y nuestra mente. Y vamos a hablar de otro estudio científico que prueba que la acidez y el desbalance del pH en la sangre produce enfermedades y cómo podemos contrarrestarlas con teniendo y obedeciendo las leyes de la salud. Te vamos a hablar un poco más de eso. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude en su infinita misericordia a tomar decisiones eh, para vida eterna, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, para aquellos que nos rodean. Una feliz tarde.